Eh, nos encontramos reunidos en esta sustentación de carácter virtual para escuchar la sustentación de la tesis titulada Diseño e implementación de un software para sistemas SCADA basado en el lenguaje PHP. El señor bachiller Camilo Adolfo Portela Retuerto hará la exposición oral correspondiente y el jurado estará estará haciendo las preguntas y el bachiller absolverá las consultas que sean pertinentes. Le pedimos que pueda ajustar el tiempo de su exposición a unos 40 minutos para poder mostrarnos los aspectos más relevantes de su trabajo y al mismo tiempo aquellos en donde considere que hay una mayor y mejor contribución de parte de este trabajo que ha presentado. Así que adelante, señor Camilo Adolfo Portela Retuerto, inicie usted su exposición. Ya, buenos días, señores de jurado. Bueno, ya el ingeniero Tiza ha hecho la presentación correspondiente, ¿no?, del trabajo de tesis que he hecho. Voy a comenzar, como el tiempo es corto, ya lo había mencionado. Vamos a ir rápido nomás con los PPT para mostrar la implementación. Los componentes del proyecto de tesis, primero vamos a ir viendo el SCADA, los servicios que suelen ofrecernos y algunas limitaciones que podemos encontrar en ello. Luego vamos a ver justamente para superar esos problemas, se va a hacer la construcción de un sistema SCADA cuya arquitectura esté cimentado en criterios de programación orientada a objetos. Luego vamos a ir viendo las clases y servicios con los que se construirá un sistema SCADA. Son dos conceptos que los vamos a ir abordando después. La implementación del modelo planteado, vamos a ver cómo sería la implementación de lo construido en una situación real y mejoras a realizar en el sistema implementado. Bueno, rápidamente... Se recomienda apagar los micrófonos de los miembros del jurado. Rápidamente nomás vamos a ver las tareas o los servicios que suelen ofrecer los sistemas SCADA. El primero y más importante, el provisionamiento de interfaces para que permita al operador controlar rápidamente su proceso. Obviamente para ello se necesitan los valores de la variable de proceso, me refiero presión, temperatura, el estado de una válvula, ¿no?, para con ello hacer las animaciones correspondientes. Otro servicio también importantes son el de las tendencias, ¿no?, donde se hacen gráficas de los valores que van tomando las variables de proceso con respecto al tiempo. Otro, en algunos casos el más importante, el de las alarmas, ¿no?, en donde se va comparando permanentemente los valores de la variable de proceso con sus respectivos umbrales. Bueno, de acuerdo a los resultados, el SCADA emitirá tal vez una señal de tipo sonora o visual para que el operador tome alguna acción correspondiente. Otros servicios son el de los históricos de datos, en donde se almacenan los valores que van tomando las variables de proceso en una base de datos. Por ejemplo, ¿para qué? Para algún posterior análisis estadístico. Como hemos visto en todos estos servicios, se necesitan los valores de la variable de proceso. El SCADA, ¿dónde lo obtiene? En el RTU. Para ser más preciso, en la memoria RAM, ¿no? Podemos imaginarnos, como se muestra en la imagen, a la memoria RAM como una matriz de registros, ¿no?, en donde en su interior efectivamente están esos valores con los cuales el sistema SCADA trabaja. ¿Qué limitaciones podemos encontrar justamente con ese modelamiento que hay? Es que, por ejemplo, información, como por ejemplo podría ser un plano PID o información, por ejemplo, de un archivo de video en donde se nos muestre paso a paso la calibración, por ejemplo, de algún dispositivo neumático, es imposible al menos guardarlo de forma estructurada, no digo guardarlo a secas, guardarlo de forma estructurada en un sistema SCADA, justamente por ese modelamiento que tiene, ya que encontrar un vínculo entre un plano PID con el registro de la memoria RAM de un RTU es casi imposible. Entonces, esta información los SCADAs casi no suelen poder asimilarlo. Para ello, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a construir un sistema SCADA basado en programación orientada a objetos. Así nomás rápido, unos segundos, cuando programábamos, ¿no?, con PO, lo que se hacía era crear la clase, luego definimos sus atributos, luego los métodos. Los atributos eran como las características, ¿no? Por ejemplo, ahí definí una clase coche, los atributos suelen ser las características, rueda, color, revoluciones por minuto. Luego los métodos, que son las funciones, ¿no?, este conjunto de acciones que tienen un fin específico y que actúan sobre la clase, en este caso coche. Viéndolo, luego pasábamos del coche, que era, por ejemplo, la abstracción, la clase,
a algo ya más específico. Y hablamos, si me siguen con el puntero, de acá que se muestra de color rojo, por ejemplo, ya hablamos de un coche de Camilo, algo ya más particular. Eso vendría a ser la instanciación. Si vemos esto desde otro enfoque más gráfico, podemos ver, por ejemplo, primero que se hace la abstracción, los cuales son creados con sus atributos y métodos, luego hacemos la instanciación. Y ahí era donde hablábamos de un coche, el coche de Camilo, por ejemplo. Ahí, obviamente, este coche tenía que tener los atributos y los métodos que habían sido definidos en la clase. Acá hay algo muy importante, porque esta programación, a diferencia, por ejemplo, de la programación estructurada, en donde se trabaja con la memoria RAM, acá no, acá trabajan sobre la base de un objeto. No vamos a trabajar entonces, de ahora en adelante, en el sistema SCADA que vamos a construir, ya no vamos a trabajar ya con la memoria RAM. Vamos a trabajar con estas abstracciones. Obviamente, entonces, hay que crear las clases, porque las clases serán las abstracciones. Para el objetivo de esta tesis, que es construir un sistema SCADA, vamos a construir 5 clases como las que se muestran ahí. Vamos viendo rápidamente la definición de cada una de ellas para, de acuerdo a ello, hacer las instanciaciones de forma correcta. La clase planta, vamos a ver qué sería, ¿a qué me refiero con clase planta? Es la representación de lo que vendría a ser el área de una planta industrial o la sucursal de una empresa. ¿Qué quiere decir ello? Lo que se conoce como locaciones, ¿no? Entonces, si yo quiero saber las instancias de la clase planta, lo único que tengo que preguntar al encargado de la empresa es dónde es que tiene algún proceso industrial ejecutándose, ¿no? En este ejemplo, por ejemplo, vamos a suponer, me dice, tengo una planta en el Callao, otra en Piura y otra en Tumbes. 3, por ejemplo, ¿no? Obviamente tiene que tener los atributos. ¿Qué atributos tendrían? Los nombres, nombre e imagen, por ejemplo, ya lo hemos visto, ¿no? En la diapositiva anterior. Obviamente la planta no la podemos traer aquí propiamente dicho, porque eso es algo que no es físicamente inviable, pero lo representamos a través de un nombre y una imagen. También puede haber una descripción, una cadena de caracteres, y un identificador de una planta que es como un DNI, que lo uso más que todo yo como programador. Luego, la clase proceso, ¿qué se entiende? Bueno, es un conjunto de dispositivos, ya sean electrónicos, mecánicos, neumáticos, etcétera, de todo tipo, que juntos hacen una tarea específica. ¿Cómo podría ser la instanciación de forma correcta? Bueno, agrupo a todos los dispositivos que hacen justamente una tarea en concreto. Aquí, por ejemplo, estoy agrupando, si me sigue con el cursor de color rojo, donde está la bolita roja, estoy agrupando a todo tipo de dispositivos, o todo tipo, no solamente los electrónicos, que juntos, ¿qué hacen? Separar el crudo del gas de alta presión. Ya. Entonces, eso vendría a ser una instancia de la clase proceso. En el otro caso, si me siguen con el cursor, estoy agrupando a todo tipo de dispositivos que hagan ¿qué cosa? La generación de energía eléctrica. Entonces, y así sucesivamente. ¿Qué atributos habrían? Bueno, nombre, imagen, que ya lo hemos visto también en la diapositiva anterior, una descripción, un identificador de proceso, que dije que es como un DNI del proceso, y un identificador de planta. Esto es importante porque me dice que todo proceso va a venir de una planta. Y esto es importante también, ¿por qué? Porque al venir de una planta quiere decir que los atributos de su respectiva planta los va a poder heredar. Algo que también se ve en la programación orientada a efectos. La clase variable, bueno, van a ser así a secas nomás, todo tipo de magnitud física que puede ser leída por un dispositivo electrónico. Acá sí estoy condicionando a que sea un dispositivo electrónico que pueda leer esta magnitud física. Aquí estoy poniendo algunos ejemplos de los que vendrían a ser una instancia de la clase variable. Por ejemplo, he puesto temperatura del tratador térmico, nivel de crudo del skimmer, estado de final de carrera de una válvula, nivel de aceite del generador eléctrico. Obviamente, si yo pongo temperatura del tratador térmico es porque ya de por sí tiene que haber algún dispositivo capaz de medir esa magnitud física. Ahí lo he representado, por ejemplo, a través de un nombre y un código. Obviamente, ese también tiene que tener sus atributos, nombre, un identificador de variable, un identificador de proceso que me indica de dónde viene. Este identificador de variable es importante porque lo vamos a ver después, así que les voy a pedir que se acuerden de ese nombre, identificador de variable. Una descripción, lo clásico, una imagen, por ejemplo, una imagen donde se vea el punto donde se está sacando la muestra, ¿no? Acá también hay algo muy importante que ya empezamos a ver, que es que este sistema que se está empezando a construir está en capacidad de asimilar información binaria, o sea, me refiero a una imagen, ¿no? En el SCADA eso no se da mucho, o bueno, yo no, al menos nunca lo he visto, pero, o sea, no he visto que se dé de forma estructurada, que se entienda bien eso, o sea, porque colocar una imagen encima sí es sencillo, ¿no? La clase usuario, bueno, simplemente vendría a ser toda persona que tiene capacidad de ingresar al sistema SCADA, ¿no? En este caso, por ejemplo, he puesto 3 personas que supuestamente pueden ingresar al sistema SCADA representadas a través de 2 atributos, una imagen y un nombre. Otros atributos que puede tener, aparte del nombre y una imagen, es un usuario y contraseña, obviamente, un correo
a donde enviar, por ejemplo, alguna alarma que haya ocurrido, un identificador, ¿no? En este caso, ustedes también podrían ser instancias de la clase usuario, bueno, en caso más adelante se animen a entrar al sistema también. Esta sería la forma de la jerarquización de las clases que he creado. La clase usuario sí no tiene ningún vínculo con las otras tres anteriores. Vamos a llegar a la parte electrónica, no hay problema, o sea, no vayan a pensar que todo de aquí todo es programación. Los servicios a trabajar. Habíamos mencionado ya las clases, la definición de estas, sus atributos, pero no hemos mencionado los métodos, ¿no? Que eran este conjunto de acciones que actúan sobre la clase. Acá no le vamos a llamar métodos, le vamos a llamar servicios, ¿está bien? Y vamos a crear 5 servicios, como se muestra acá en el cursor, si me siguen: sistema, control, proceso, históricos y reportes, en la segunda columna. En la tercera columna van a estar las clases sobre quién actúan estos servicios. Y en la primera columna van a estar, obviamente, si estos servicios son un conjunto de acciones, tienen que tener un objetivo, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, en la clase de sistema es la instanciación de clases. Ya habíamos visto que era instanciación. Básicamente era obtener una lista. En este caso sería de las plantas, del proceso y la variable. Esta imagen nos muestra de una forma un poco más didáctica todo lo anterior, ¿no? Sobre cada una de las clases va a actuar un servicio sistema y el servicio variable va a tener otros 4 servicios actuando sobre él, ¿sí? En el volumen yo hablaba mucho de los espacios. Simplemente los espacios hay que entenderlos como ese conjunto de herramientas que un servicio va a tener que hacer uso para conseguir su objetivo. Bien, podemos hablar de servidores, microcontroladores, microprocesadores, que los vamos a usar, cables, ¿no? Pero también software, ¿no? Software de backend, de frontend, de base de datos. Vamos a aplicar el sistema SCADA en una empresa real. Vamos a suponer que nos dice, ¿sabe qué? Aplica lo que es construido en nuestra empresa. Lo primero que tengo que hacer es aplicar el servicio sistemas, el de las instanciaciones, o sea, obtener la lista. Vamos a suponer que yo voy a la empresa y hago un levantamiento de información y obtengo lo que se muestra. Por ejemplo, las plantas, los procesos y sus respectivas variables. Por ejemplo, hay una planta CX15, CX11, X08. Esos nombres los he sacado de unas plataformas donde yo hace tiempo daba servicio de SCADA, de mantenimiento. Los procesos les he puesto, por ejemplo, un nombre CX15, proceso 1, proceso 2. Esos nombres los he puesto para identificar rápido de dónde viene. Obviamente, de un caso real no se va a llamar así, se va a llamar seguramente separador de alta, generador eléctrico, así, ¿no? Y las variables también, les he puesto unos nombres así también. CX15, proceso 1, variable 1. En un caso real, obviamente, va a tener el nombre que dicte el plano PID. Lo que hay que hacer, entonces, hay que ingresar esta información al sistema SCADA. Antes de ello, vamos a ver a nivel de hardware quiénes componen nuestro sistema SCADA. Primero está el más importante, el servidor web. Acá si me siguen con la bolita roja, el cursor, el cual tiene el servidor Apache y el software PHP, el backend. El otro es el servidor de base de datos que tiene el programa SQL Server. Hay un tercero que, si hay tiempo, lo vemos. No es necesario para el sistema SCADA, es el Business Intelligence. Luego tenemos a los clientes web, ¿no? Que es toda persona que desde la internet va a poder acceder allí. En este caso, ustedes si desean, bueno, sus computadoras se volverían clientes web desde ese momento. Por otro lado, tenemos a las RTUs, que son los dispositivos donde vamos a sacar la información. En este caso, yo no tengo RTUs en mi casa, pero estoy usando un software que se llama Modbus Slave. Este es el único software que yo, por decirlo así, he comprado y que ya tiene todo hecho. Después todo se inicia desde cero. Bueno, no hay problema porque yo no estoy en mi proyecto de tesis, no estoy creando RTUs, ¿no? Y está, lo que es el gateway. Entonces, la parte más importante, la parte más complicada de hacer todo el proyecto de tesis, y ahí es donde está la electrónica dentro. Entonces, vamos a ver cómo sería el llenado. Es rápido nomás, no pienso perder el tiempo acá. Entro a esta página que dice www.scadaportela.com, que es lo que yo he creado, y aquí pongo mis credenciales. Voy a configuración de sistema, y aquí ya están listadas ya las plantas de las cuales la habré. O sea, el levantamiento de información que acabo de hacer. Está la planta CX15, CX11, la X08. Si voy a procesos, igualito, está los procesos de cada planta, están los atributos también de cada planta, una imagen si quiero también puedo seleccionar. Ahí ya más o menos vamos viendo ya cómo la imagen puede entrar a tallar. En un sistema SCADA eso no ocurre. O sea, lo mucho que hago es pego la imagen y ahí queda como que flotando, no pertenece a nadie, no se puede reutilizar. ¿Ven? No voy a cambiar la imagen, lo dejo ahí. Y las variables también están acá, ¿no? Selecciono una planta, su proceso y ahí están. Ahí está un ID de variable que quisiera que se acuerden, ese formato BR001 porque lo vamos a volver a usar. Con eso ya está solucionado lo que vendría a ser
el servicio sistemas. Nada del otro mundo, pura programación, nada de electrónica, como pueden ver. Ahora sí, pasamos al siguiente. Acá sí está la electrónica. El servicio control. El servicio control, como hemos visto en la tabla anterior, lo que hace que es a cada una de las instancias de la clase variable le entrega su valor. Por ejemplo, aquí, si me siguen con el cursor, vemos que dice CX11 proceso 1 variable 3. Esto puede hacer referencia tranquilamente a una temperatura o una presión. Entonces, el servicio de control lo que tiene que hacer es entregarle periódicamente el valor que usted va tomando. Claro, el objetivo suena sencillo, pero ahí es donde viene el asunto. Como habíamos visto al comienzo del proyecto de la exposición, para acceder a estos valores hay que acceder a la RTU, para ser más específico, a la memoria RAM. Y para ello hay que hacerlo a través de un protocolo industrial. Que, bueno, un protocolo básicamente son normas acerca del software y hardware, ¿no? En este caso voy a trabajar solamente con un protocolo industrial, que es el protocolo Modbus RTU. He usado Modbus RTU porque, bueno, si bien se me puede objetar de que es muy antiguo, pero es el más ampliamente usado definitivamente a nivel de RTU, o sea, quitando los PLCs. Y por otra razón, que tiene pocas capas, entonces me deja actuar sobre la capa física, que es ahí donde están los voltajes y la electrónica, ¿no? Otro protocolo más moderno simplemente no me deja trabajar sobre la electrónica, así de simple. La arquitectura que se muestra en la pantalla ahorita tranquilamente podría ser una arquitectura válida para que un SCADA acceda a la RTU o la memoria RAM, como dije, y sacar los valores, que justamente es lo que quiere el servicio control. Pero hay una limitación. Modbus RTU trabaja con una norma a nivel de capa física que solamente permite una distancia máxima de 1200 metros. Entonces, ¿para ello qué se va a hacer? Ahí es donde va a entrar el dispositivo que he creado y ahí es donde está concentrado casi todo el aporte de este proyecto de tesis, bueno, entre otras cosas también. ¿Y por qué? Veamos. Este gateway, primero vamos a ver lo que hace, después vemos que hay adentro. El gateway se pone en medio del SCADA y el RTU y lo que hace es, efectivamente, se va a comunicar con el RTU a través del protocolo Modbus RTU, que es el protocolo industrial. Una vez que tiene esta información, el SCADA accede a este gateway, pero usando el protocolo HTTP, que es el protocolo de las páginas web. Obviamente ahí la distancia ya es infinita. ¿Por qué? Porque HTTP puede usar la red internet. Entonces ahí ya no habría ningún problema. Con eso entonces el problema de la distancia ya está solventado. Pero hay otros dos aportes que sí considero que son muy importantes, al menos hoy en la actualidad. Antes tal vez no hubiera sido muy importante, pero hoy en día sí. ¿Cuál es la eficiencia? ¿Qué quiere decir eso? Vamos a suponer, si me sigan acá, con el gateway se comunica con los RTUs y necesita sacar 80 variables. Entonces el gateway lo que hace es emite 80 comandos, o sea, 80 secuencias de bytes a los RTUs. Pero el gateway, una vez que tiene esto, el SCADA solamente necesita un comando nomás desde la internet, un comando HTTP, obviamente, ya no Modbus, para capturar todos esos datos del gateway. Si el gateway necesitara 100, 200, 250 variables, igual, bueno, él va a necesitar, con Modbus RTU, esas 100, 200, 250 variables. Pero el SCADA va a seguir necesitando solamente un comando HTTP. Esto es importante porque se traduce en ahorro, por ejemplo, en ahorros de costos. Pues en caso, por ejemplo, hoy en la actualidad mucho se usa la red celular, por ejemplo, cuando las locaciones son muy lejanas, o se usa también la red satelital. Yo me acuerdo que en un proyecto que participaba, los tiempos de actualización, como iban a lanzar por satélite, los tiempos de actualización eran extremadamente largos, casi 10 minutos. ¿Por qué? Justamente por el consumo. En cambio, con esto ya no. Podemos tener tiempos de actualización bastante cortos, de 5 segundos, de 10 segundos. ¿También? Aparte también de lo que significaría al ejecutar solamente un comando, el ahorro que habría en procesamiento, en memoria RAM y puertos TCP. Y lo último, que es la seguridad. HTTP no es un protocolo de los sistemas industriales, es un protocolo salido de la informática y por consiguiente tiene infinidad de herramientas que permiten darle seguridad. Por ejemplo, los certificados SSL, esa famosa candadito que vemos cuando entramos al navegador, eso por ejemplo. ¿Está bien? Estos son los dispositivos que integran el gateway. Uno es el side player, el otro es el PIC. Bueno, no necesita mayor presentación el PIC. Bueno, yo lo uso bastante. El side player es el que se comunica, ¿no?, a través de Ethernet o HTTP, digamos, con el servidor SCADA. Y el PIC es el que se comunica con los RTUs usando el protocolo Modbus RTU. Bueno, hay 3 líneas de comunicación entre ellos. Entre ellos también he construido un protocolo, es sencillo nomás, pero hay un protocolo y, bueno, una línea de interrupción,
que significa, se usa cuando el site player le dice, ¿sabe qué, PIC? Detente, porque desde la internet hay alguien que ha seteado un valor, quiere cambiar un set point, algo tal vez por ahí. ¿Sí? Esto es exactamente ahorita la imagen de los dispositivos que tengo conmigo acá. Es la mesa donde estoy trabajando ahorita. Ahí está la laptop. Alguien me puede decir, Camilo, pero tú me has dicho que has tenido 3 servidores. Bueno, estoy usando máquinas virtuales, ¿no? Esta es la máquina virtual del servidor web y este de la base de datos que tiene el SQL Server. Bueno, ahí está el microcontrolador PIT, el site player. Acá lo podemos ver más cercano, ¿no? Este es el site player, el PIC con su MAX 485 y un conversor que sirve para convertir lo que el PIC transmite en HAL duplex, ¿no? Perdón, lo del Modbus Slave. Ahí está, bueno, el diseño eléctrico del site player y acá a la mano izquierda sus especificaciones. Acá lo que más me interesa en el site player es la cantidad de memoria RAM. Tiene 768 bytes, más que suficiente. Al menos con eso puedo transmitir tranquilamente 200 variables. Está el PIC también. Aquí lo que más me interesa en el PIC es la cantidad de memoria EPROM, porque es ahí donde voy a guardar la información, no en la RAM. También, 256, bueno, es aceptable, si no se pone tal vez una memoria externa. Y acá está el MAX 485, que es el que se va a encargar de convertir el HAL duplex a full duplex. Y para ello, como se ve en la imagen, si me siguen con el cursor, el PIC va a tener que maniobrar una serie de voltajes. ¿Para qué? Para que justamente permita en una la recepción, en otra la transmisión. Y ahí está el juego de voltajes que hay que, por ejemplo, en transmisión y en recepción, que hay que ir activando. ¿Ello por qué lo menciono? Porque la programación que se va a hacer dentro del PIC no es netamente abstracta. Hay que trabajar con el hardware, con la arquitectura digital que hay adentro. También voy a mencionar esto porque quiero que se vea la electrónica que hay acá. El PIC, por ejemplo, justamente por el uso de este MAX, había un retorno de la información. Entonces había que revisar la arquitectura del sistema user de recepción-transmisión y había que limpiar el buffer. Porque tenía este tema de que el PIC enviaba una información y en la respuesta venía incluida su pregunta misma, ¿no? Entonces había que hacer una jugada ahí. Y bueno, había que hacer la limpieza. Como vemos, no es netamente abstracto, trabaja con el hardware. Y bueno, este es un inconveniente que sí quería compartirlo, que ahí sí me estanqué por lo menos 2 meses, si no fue más, que es entre el PIC y el site player, ¿no? Lo que pasa es que el PIC, cuando era interrumpido, por ejemplo, algún usuario hacía escrituras, pasaba que el site player se reseteaba. Lo que pasaba es que el site player, cuando le enviaban tramas a medias, ¿no? Por ejemplo, en vez de recibir 8, como debería ser, recibe 2, se reseteaba. Para ello también había otra vez que acceder a la memoria RAM del PIC y hacer modificaciones en uno de sus bits, ¿no? Y ahí, por ejemplo, acá yo señalando en la bolita roja, estoy poniendo, por ejemplo, la deshabilitación y la habilitación, ¿no? Para retener esa interrupción. Como pueden ver, o sea, otra vez insisto, hay que trabajar con el hardware. No es algo tal vez como se podría pensar en un primer momento por la exposición que hice al comienzo de que pareciera que esto es más de ingeniería de sistemas, pero no. Hay especificaciones que solamente los electrónicos lo podemos dominar tal vez. Continuando con lo que estaba mencionando, esta sería una arquitectura como ya la que tendría que haber, ¿no? Un SCADA, un único SCADA, eso es importante, con varios gateways distribuidos a lo largo de todas las plantas. O sea, un gateway puede estar en Tacna, el otro puede estar en Tumbes, así, ¿no? Pero eso sí, un solo SCADA. Cada uno de los gateways, como había mencionado, con sus RTUs, acá sí me siguen con el cursor, con sus RTUs, ¿no? Bueno, estos son los pasos para hacer el servicio control. Voy a hacerlo rápido nomás. Primero hay que hacer el levantamiento. O sea, ¿qué quiere decir? Continuando con el mismo ejemplo. Voy a la planta CX15, pregunto al encargado cuántos RTUs tiene. Bueno, él me dice esto, estos son los registros que quiere leer. Saco mi cuenta de cuántos gateways él necesitaría y son 3, digo. Hago lo mismo en la planta CX11 y en la planta AX08. ¿Eso qué quiere decir? Que ya tengo una documentación, que es lo que estoy seleccionando ahorita. Esta documentación tiene que ser ingresada al sistema SCADA ahora. Obviamente va a ser ingresada manualmente. Pero esta topología, porque la documentación lo que contiene, como pueden ver, es la topología de la red, también tiene que ser ingresada en cada uno de los gateways. Pero eso sí, hacerlo de forma manual puede ser peligroso. Entonces, lo que se va a hacer hecho acá, es que en el sistema SCADA es el que genere ese archivo para cada uno de los gateways. ¿Está bien? El gateway con el que yo estoy trabajando ahorita en real, y que quiero que lo vean, es este de aquí, el segundo gateway de la planta CX11. Solamente tengo un gateway ahorita disponible físico conmigo. ¿Está bien? Entonces vamos a ver cómo sería eso. Para ello, venimos acá, a ver,
venimos acá, esta es una de las pantallas, y acá se ingresan los gateways, acá se ingresan los RTUs, y acá se ingresan las variables, los registros de los RTUs que quiero que se lean, ¿no? Ahí está. Nada más, así de sencillo. Entonces, eso es lo que yo sí tengo que hacer manualmente, tengo que llenar ese formulario. Luego, ya paso a la otra parte, que es los archivos que necesitan cada uno de los gateways, acorde a la topología. Bueno, yo tengo un gateway nomás, que es vendría a ser el segundo gateway de la planta CX11. Ya está seleccionado. Si quisiera el primero, selecciono aquí nomás, ¿no? ¿Y qué hago? Presiono el botón que dice creación de programa para Site Player. Descargo el archivo y ahí está. Es un archivo, obviamente yo ya he hecho la programación para que esto sea automático, obviamente, eso no es un programa que yo he comprado por si acaso. Aquí está la IP, que yo ya lo he puesto en los formularios, ¿no? Y está la configuración de la memoria RAM, acorde a lo que puse en los formularios, ¿no? Ahora, pero no nos olvidemos que el gateway está compuesto por dos dispositivos, hay player y PIC. Entonces, quiero el del PIC. Selecciono acá, presiono descargar, y ahí está. Ahí está el PIC, y ahí está su contenido. Este es el contenido del PIC que les hablé. O sea, aquí ya está ya. Entonces, ahora él me dice, Camilo, pero quiero el de otra planta, el gateway de otra planta. Bueno, vamos a otra planta, seleccionamos su gateway, igualito, hacemos lo mismo. Seleccionamos. ¿Y qué hay que hacer? Se descarga eso ahora sobre el gateway. Pero ya están sincronizados. ¿Qué quiere decir sincronizados? Que la información que tiene el SCADA a través de su servidor SQL Server, la información que tiene el Site Player, la memoria RAM, y la información que tiene la memoria EEPROM del PIC, coinciden, o sea, en cuanto a topología. ¿Eso qué quiere decir? Que nunca me va a pasar cosas. Sí, entonces, sí, ya, no hay problema. Ya está, están sincronizados. ¿Sabes qué quiere decir? Que si un día yo mando a seleccionar una bomba 1, no se va a activar la bomba 2. Es así de simple, que bueno, si se da algo así ya sería muy catastrófico, ¿no? Entonces ya tenemos eso. Luego lo que pasaría es, bueno, necesitamos el direccionamiento. El gateway, el SCADA ya sabe ya la topología que tiene enfrente. El gateway también ya conoce la topología que tiene enfrente, pero no sabe cómo acceder a ella. Todavía es como si tuviera yo 4 casas y no sé cuál es la dirección de estas. Entonces hay que ingresar esa información también a cada uno de los gateways. Simplemente lo que hacemos es, bueno, primero lo que tenemos que hacer es hacer levantamiento de información. Revisamos los manuales, obtenemos información, acá como lo que se muestra de color verde, por ejemplo, ¿cómo se direcciona un RTU? Con un número de nodo, así de simple. ¿Cómo se direcciona una variable? Con un tipo de dato, posición de registro y forma de representar. Esta información hay que ingresarla simplemente a las interfaces que ya están hechas. Este es para el RTU1, para el RTU2 y para el RTU3, que estoy trabajando aquí en esta diapositiva. 1, 2, 3. Le doy a enviar y él ya sabe a dónde ir. ¿Por qué? Porque en el formulario que llené yo ya puse esa información. Entonces, él crea incluso esta página que están viendo por si acaso, se crea automáticamente. O sea, yo le he puesto para que se cree automáticamente. O sea, el operador no tiene que programar absolutamente nada. Luego, vamos a... Bueno, entonces con ello ya, ¿qué hay? El gateway, aquí, si me siguen por favor con el cursor, ya se puede comunicar con los RTUs. Veamos, para ser más específico el PIC. El RTU, como habíamos mencionado, está siendo simulado a través de este software Modbus Slave, ¿no? Y aquí vemos la comunicación que se está llevando a cabo. ¿Ve? Ahí está. Esta es una comunicación real que ahorita que está teniendo el gateway que tengo yo acá en físico con esto. Ahí está. Cada uno de ellos es un comando Modbus, o sea, que está generando el PIC. O sea, el PIC está generando eso bit a bit. ¿Ve? Eso se ha hecho una programación bit a bit. ¿Ve? Ahora, pero falta algo. Ya está ya la comunicación que hay entre el gateway con los RTUs, pero falta la del SCADA con el site player, o sea, con el web, ¿no? Y había mencionado que eso lo hacía de golpe, o sea, eso no hacía como el anterior que han visto que son varios comandos, no, que es una nomás, una y recupera todo, veamos. También igualito, voy acá a una carpeta que se crea automáticamente. Entonces, aquí ahorita estoy ubicado ya en el servidor web que les hablé donde está el Apache y el PHP, y simplemente le doy clic a un archivo que se genera automáticamente, o sea, y va a dar ejecución a este archivo, que también es generado automáticamente una vez que hemos llenado los formularios. ¿Sí? Y le doy clic a ese archivo BAT y va a salir algo así como lo que se muestra ahorita. Esta pantallita negra que ven que está cambiando la fecha, si ven acá, me siguen con el cursor rojo, sale 12, con 30, con 17, ahorita con 18, ¿ven? Y está pidiendo todo de golpe. Si hubiera sido 100, bueno, ahorita son 4, ¿no? Pero si hubieran sido 100, 200, 250, igual, hubiera pedido todo de golpe, ¿está bien?
Después vamos, si hay tiempo, un ejemplo del ahorro bastante considerable que hay en usar esta concentración que les hablé en un comienzo. Ah, verdad, solamente para esto. Y está también, esta información ya está guardada aquí, en unos archivos. ¿Se acuerdan que les hablé en un comienzo que se acuerdan del identificador de las variables? Estoy guardando, esta información es guardada, sí, efectivamente, en un bloc de nota, ¿no? Cuyo nombre es uno de los atributos de las instancias de la clase variable. Pues claro, yo dije el servicio control tiene como objetivo entregar a las instancias de la clase variable su valor, pero bueno, eso es abstracto, no le puedes entregar. Se lo entregamos a un bloc de notas cuyo nombre es uno de esos IDs. Entonces, ahí está dándose la comunicación. El servicio de control, por decirlo así, ya cumplió su trabajo. Pasemos al servicio, un momento, para el cronómetro, sí, porque sé que tengo poco tiempo, ya está. El servicio proceso. El servicio proceso, como hemos visto en la tabla anterior, su objetivo es darle todas las facilidades al operador para que pueda maniobrar e interpretar el proceso. Para ello, ¿qué se necesitarían? Bueno, subservicios al interior de ese servicio, ¿no? Interfaces que representen el proceso industrial, linealización, o sea, ¿qué quiere decir? Si está en bar y necesito en PCI, bueno, hay que hacer un escalamiento, titulación de los estados físicos, no me sirven los unos y ceros, necesito que me digan on-off, eso es lo que entiendo. Establecimientos de umbrales de alarmas, o sea, hay que establecer los límites, ¿no? High, 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 low, low, low. Los banners también, o sea, que son interfaces que aparecen donde me dicen qué pantalla se ha venido dando y herramientas que permitan escribir, o sea, seteos, ¿no? Primero que tengo que hacer lo mismo de siempre, levantamiento de información. Para, por ejemplo, primero comienzo con las variables digitales. Pregunto, para uno, ¿qué es? On, off. Bueno, eso no le pregunta al operador, esto lo puedo decir yo. ¿Cuándo se activa el alarma? ¿Cuándo es un 1 o cuándo es 0? Ese tipo de consultas. Y cuando se activa esa alarma, ¿qué mensaje quiere que aparezca en el banner? Ah, eso sí me dice el operador. Eso hago para todas las variables. Ahorita estoy en las X15. Para las variables analógicas, igual, pregunto obviamente, no los mismos datos, otra cosa, pregunto qué mensaje quiere que aparezca cuando se activa una alarma high, 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 low, low, low. Y los umbrales, los niveles, ¿no? Cuando se van a activar las lanzas. Y los escaladores, como les expliqué el ejemplo de que el dispositivo lo tenía en bar, pero yo lo quiero ver en PCI, entonces hay que hacer un escalamiento. Lo mismo hago para todas las plantas. Y esa información, como se muestra en la imagen, hay que ingresarlo otra vez al sistema SCADA a través de formularios. Entonces, estos formularios también aquí voy a mostrar dos pantallas. Por ejemplo, esto es una pantalla que se genera automáticamente, o sea, se genera automáticamente la plantilla, el contenido hay que ingresarlo obviamente manualmente, para una variable digital. Pongo los threshold, que en inglés es umbral, ¿no? Los títulos que quiero que aparezca, si quiero habilitar o no la alarma, el máximo, el mínimo, en este caso 120 menos 30, y esto es para, para un digital también, lo que mencioné, ¿no? Los valores se ingresan, y eso tengo que hacer con todas las variables. ¿También? Luego de ello paso a lo que son las interfaces. Las interfaces es la parte más, voy a mover esto, más visible, por decirlo así. A ver, un ratito. Y vamos a venir acá. Bueno, me gustaría que entren aquí, pero bueno, a ver si hay tiempo, bacán. A ver, entro acá y selecciono la planta CX11. Voy a hacerlo yo primero y bacán si usted... A ver. Ahí ya está, por ejemplo, esta es una interfase, está capturando información. ¿Cómo compruebo que está capturando? Veo acá donde dice Network y efectivamente está trayendo todos los valores desde la Internet. ¿Está bien? Luego, cambio de pantalla, automáticamente cambia los valores que se solicitan. Ojo, estamos en la clase proceso, ¿no? Ya el otro ya terminó. Y aquí, por ejemplo, puedo cambiar en la RTU, que está siendo simulada por el Modbus Slave, el valor, por ejemplo, de este color, de esta bombita que vemos de color verde que estoy seleccionando. Vamos a cambiarlo. 1, 2. Ahí está. Ya tengo otro, por eso sonaba doble. Ahí está. Y ahí suena una alarma. Cambia de color y suena una alarma que me dice, presiono allí y me dice, ¿no? Hay una alarma que ha ocurrido, tal es la fecha en la que ha ocurrido. Ya, perfecto. ¿Qué puedo hacer? Le puedo dar un reconocimiento. También es parte de los beneficios que tiene que entregar este servicio proceso. Le doy ahí. Y ahí está. Si ustedes ingresaran ahorita, pueden hacer eso mismo, pero vamos a dejarlo eso al último. También puedo hacer la escritura, que es lo que, bueno, los clientes siempre más piden, ¿no? O sea, escribir. ¿Puedo escribir? Me dicen desde la internet, se puede escribir. Por ejemplo, ahí tengo un 50, ¿ya? Aquí quiero que verifiquen que sí, efectivamente estoy escribiendo sobre la memoria RAM, no se vaya a pensar que estoy escribiendo sobre el mismo navegador. Ahí está.
vamos a ver cómo ahí hay un valor que se va a meter ahorita. Estos son los comandos de lectura. El PIC está haciendo sus comandos de lectura, pero desde que escriba aquí va a haber un comando de escritura que se va a generar. Pongo 50 y pongo acá, por ejemplo, 65.3. Ahí está, ¿ve? Mire, ¿ve? Ahí está el comando de escritura que se generó. El PIC ya sabe ya, cuando yo le envié el valor, bueno, acá voy a... bueno, ahí... A ver, un ratito. Ya, lo voy a dejar ahí. Ah, ya entró ya justo ahorita. Ya. Entonces, ahí está la escritura. Voy a entrar de nuevo. Entrar de nuevo un ratito. Ya está. Esa alarma que me apareció es cuando falta, o sea, yo le estoy poniendo para que dé un aviso cada vez que pierde la conexión. Sino que ahorita, como hay 3 máquinas funcionando en el laptop, se sobrecarga y por eso manda ese mensaje. ¿Bien? Ahora, puedo también hacer una escritura también digital. Miren, acá está, para que también se vea, porque esta es la parte más importante, o sea, lo que más pide. ¿No? Por ejemplo, voy a escribir acá sobre el solenoide, que estoy señalando acá, ahorita está verde, voy a escribir. Ahí está. Ahí está, ¿ven? Y se activa una alarma, al cual también le puedo dar reconocimiento. ¿Ven? Todas esas son las funciones que puede entregar un proceso. Ahí acabaría todo con lo que es el proceso. Luego pasaríamos a lo que es el servicio históricos, que es donde se almacenan todos los valores que, bueno, las instancias de la clase variable ha ido tomando. Por ejemplo, acá estoy viendo todos los valores que ha ido tomando. ¿Ven? Por ejemplo, la fecha, todo me sale aquí. Eso obviamente puede ser accedido desde la internet. ¿Está bien? Ahí acaba toda esa parte. Entonces, volvemos a lo que estamos viendo del ejemplo del PID y del video, si se recuerdan. Esta era la jerarquía que teníamos. Entonces, lo que se va a hacer acá es crear, bueno, no vamos a crear, vamos a poner una clase que había mencionado, pero no, de la cual no había hablado, la clase de dispositivos. ¿Cómo haríamos aquí? Bueno, lo que tendría que hacer es crear unos nuevos servicios como los que se muestran aquí. Más servicios. O sea, el sistema que voy a crear ya ni SCADA se llamaría si les creamos estos servicios. Por ejemplo, si me siguen aquí con la bolita roja, acá hay un servicio que se llama planos PID. Claro, ¿por qué? Porque cuando se hace un PID, se hace... Presentación de tesis, de hecho. Este, Presentación de tesis. se hace sobre el proceso. Entonces yo puedo crear igualito, así como he mostrado anteriormente, interfaces que me permitan tener ordenado todos los PID con versiones incluidas. En la clase de dispositivo, entendiendo por dispositivo, cualquier dispositivo que una empresa quiera, también puedo crear un servicio llamado mantenimiento, en donde también pueda crear interfaces que permitan tener almacenados, por ejemplo, videos, documentos, todo tipo de cosas. ¿Ve? Entonces, ahí ya se puede asimilar todo tipo de información. ¿Bien? Luego, bueno, por último, beneficios económicos. ¿Qué habría? Vamos a suponer que este sistema de aquí lo implementamos en una empresa, todo, más o menos el precio entre software y hardware podría salir algo así como 13.920 soles. Vamos a compararlo. Yo sé que ahorita ponerme de igual a igual con los software de las transnacionales es muy temerario, pero vamos viendo, ¿no? Vamos viendo. A ver, mientras 2 licencias nada más que estoy señalando ahorita de Rodwell, una ni siquiera es la licencia con infinitas pantallas, es de 100 nomás, y un cliente, valen $10.000. En el caso de esta tesis que he construido, no se requiere licencias para el cliente, porque podrían haber entrado ustedes con su navegador web incluso, y hacer lo mismo que he hecho, desde poniendo www.escadaportela.com, y hacen lo mismo. Después, bueno, eso sería todo. Bueno, también quería mencionar algo, ya que me ha sobrado un poco de tiempo. El ahorro en el consumo de gateway. Vamos a suponer una situación en la cual no usan el gateway. Me dicen, ¿sabes qué, Camilo? Este aparato electrónico que tú has insertado no es gran cosa, entonces vamos a comunicarnos desde el sistema SCADA hasta el RTU con el protocolo industrial nomás, como siempre se hace. Se da palas ese método, por ejemplo, que no es óptimo. Por ejemplo, vamos a suponer que vamos a capturar solamente 10 variables durante
5 segundos. En un día, el consumo aproximadamente sería de 27,6 megas. Ese sería el consumo total. Mientras con el uso del gateway, justamente con esta virtud que tiene de la concentración de la información, solamente se consumía 3,6 megas. O sea, está más que visto cuál sería el ahorro ahí que obtendríamos, ¿no? Bueno, eso sí sería todo. Bueno, si desean, pueden entrar al sistema SCADA, pero bueno, no sé, ya depende de ustedes. Eso sería todo. Bien, gracias por la exposición. Vamos a pasar a las preguntas correspondientes. Empezaremos, por favor, con... Ingresar. Muy bien, señor Camilo Adolfo Portela Retuerto, el jurado reunido después de haber escuchado la sustentación de su trabajo de tesis de competencia profesional, diseño e implementación de un software para sistemas SCADA basado en el lenguaje PHP, ha convenido en aprobar con distinción con una nota de 18, por lo cual lo felicitamos y le instamos a seguir trabajando usted en el área que ha iniciado con esta investigación y desarrollo, y muchos éxitos en su futura vida profesional que se inicia ya a partir de esto. Le tramitará usted en las instancias correspondientes